aquí será limpio. Vamos al mensaje que tenemos hoy. Nuevamente le digo, busque una Biblia. Y esperamos que en el nombre de Jesús, esta palabra que Dios nos ha regalado para compartir hoy, pueda llegar, pueda tocar en esta oración de lo que le hemos pedido al Señor. Bienvenida hermana Paola, hermana Norma, hermano Jesús. Vamos abriendo esta Biblia en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42. Jesús está en el huerto de los olivos, está ahora de su agonía, y en medio de su oración Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mejor ejemplo de humildad y de obediencia lo encontramos en Jesús, sometido al Padre, dispuesto a caminar en cada una de las instrucciones que Dios le había entregado para recuperar aquello que se había perdido, nosotros. El título del mensaje que vamos a compartir hoy se llama ¿cuánto pagarías tú? ¿Y qué tiene que ver este versículo con el título del mensaje? Tenemos que hacer un poquito de historia e irnos allá para lo que se llamó la Gran Depresión en Estados Unidos, cuando emerge a nivel mundial como una gran potencia. Y en el año 1920 experimentó algo que se llamó la sobreproducción industrial y llevó a que no solo la sociedad norteamericana, sino las economías mundiales fueran impactadas por algo que se llamó el consumismo. Estados Unidos experimenta una sobreproducción y lo que gastaban no se acababa con respecto a lo que producía, y buscaron la manera de alcanzar al mundo con esto que estaba sucediendo allá. El consumismo es la tendencia a acumular bienes y servicios más allá de nuestras necesidades. Y el consumismo está ligado directamente con pretender tener, con pretender hacer y con pretender querer que nuestra voluntad se imponga por encima de la voluntad de otros. Por eso decía que este pasaje, cuando Jesús en Lucas 22, 42 le dice al Padre: hágase tu voluntad y no la mía, es un pasaje que atenta directamente contra lo que maneja al mundo en este tiempo. El consumismo ha producido un lavado de cerebro en la sociedad, de tal manera que el mundo ha empezado a girar y está girando en torno a todo lo que podemos adquirir, a todo lo que podemos comprar y a todo lo que pretendemos tener, al extremo de que lo que nos regalan, esta tendencia logró ser introducida a los púlpitos cristianos, produciendo un efecto devastador en aquellos que, viniendo a buscar supuestamente una palabra de parte de Dios que edifique sus vidas, terminan creyendo que realmente es posible comprar, como el consumismo, privilegios en el reino de los cielos. Dentro de la iglesia, el consumismo mutó, cambió de nombre y hoy se denomina dominionismo o reino ahora.
Las palabras de Jesús en Lucas 22:42 se estrellan contra las palabras de los motivadores modernos que nos incitan a obviar los regalos que Dios entrega, que nos incitan a desplazar la voluntad de Dios para entronizar en nuestra vida nuestro querer, nuestro hacer, nuestro parecer y nuestra voluntad. Porque el mensaje que ha llegado es que todo se puede comprar, que el materialismo es parte del plan de Dios. Si bien es cierto que Dios hizo lo que vemos y lo que no vemos, Dios nos mandó a que nosotros fabricáramos en aquellas cosas que adquirimos ídolos. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Las palabras de Jesús. Y cuánta falta nos hace aprender a caminar en la buena voluntad de Dios. Y cuántas consecuencias no hemos tenido que experimentar a causa de imponer nuestra voluntad por encima del parecer de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Sigue hablando de obediencia. Primera de Corintios 15, 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está hablando de la obediencia de Jesús al Padre. Y este versículo es uno de los versículos que derriba la doctrina de la unicidad. Lo que Jesús solo. Porque aquí habla de que el Padre sujetó a Jesús a obediencia a Él. La voluntad de Jesús estuvo sometida y ha estado sometida y estará sometida a la voluntad del Padre. Jesús no fue seducido por una filosofía que lo llevó a creer que lo que adquiría, que lo que tenía, lo hacía superior al Padre. Y esta es una verdad que el consumismo o el dominionismo ha borrado. Usted se da cuenta, y lo vemos en algo tan elemental como que usted habla frente a su celular y dice: hoy quiero tomarme un café diferente. Y usted verá cuando prende el teléfono que Google le empieza a mostrar inmediatamente comerciales de café. Esto es consumismo. Y está diseñado como una manera de utilizar nuestros deseos en beneficio de otros. El dominionismo ha sido usado como un arma contra la iglesia de Cristo. Y el dominionismo tiene un origen bien oscuro. Y desafortunadamente nos hemos dado cuenta, lo hemos experimentado cuando hablamos de verdades que son profundas y que afectan nuestra fe o la fe del que escucha. En vez de decir: yo voy a investigar si lo que están diciendo es verdad, toman la decisión de maldecir, de señalar o de taparse los oídos y decir: prefiero seguir como estoy.
A finales de los años 50 y principios de los 60, en Roma se celebró un concilio famoso hasta nuestros días que se llamó el Vaticano II. Búsquelo en Google, aquí está. Google. Y el fin de este concilio era evaluar la posición de los evangélicos y de las otras religiones frente al sistema católico romano. La estrategia que tenían hasta ese momento de llamar hereje a todo aquel que no adorara a María, a todo aquel que no creyera en el purgatorio, a todo aquel que no le pidiera a San Pancracio, a San Judas, a San José. La estrategia de llamarlo hereje ya no estaba funcionando. La gente estaba despertando a la verdad porque la gente empezó a abrir lo que el mismo sistema católico había prohibido. El sistema católico prohibió la Biblia. El único que podía abrir la Biblia era el Papa, el arzobispo o la persona que ellos designaran como instructor. De ahí en fuera la gente no llevaba Biblia. Y usted va a una reunión del sistema católico romano y nadie lleva Biblia. Y resulta que Jesús dice que en la palabra de Dios a él le parece que hay palabra de vida eterna, que escudriñemos las escrituras. ¿Y cómo vas a escudriñar algo si no lo abres? Si no lo miras, si no lo investigas. En el año 50 y 60 se dan cuenta que decirle hereje a todo el que fuera en una dirección contraria ya no estaba funcionando. Entonces decidieron llamar a todo aquel que se convertía del catolicismo al cristianismo. Empezaron a llamarlo hermanos separados para segregarlo, para generarle presión a la gente y con ello promover algo que se llamó el movimiento ecuménico más grande a nivel global. Desde el año 60 empezó esto y está vigente en este tiempo. ¿Qué es un movimiento ecuménico? Es la mezcla de varias religiones en una sola. En otras palabras, yo te acepto como quieras. Cree en lo que tú quieras, que aquí eres bienvenido. Y ustedes saben quiénes son así. Los masones. La masonería no le interesa que usted adore a Satanás o adore a Cristo. Simplemente le interesa que usted pertenezca a su grupo. La década de los 60 fue el escenario de la campaña ecuménica más fuerte del Vaticano. Y tenía tres objetivos fundamentales. El primero, infiltrarse en los seminarios e institutos bíblicos. Lo hicieron. Claro que lo hicieron. Dios te bendiga, Bertilda. Hoy por hoy usted va a un instituto bíblico. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico del Caribe. Y en Síntesis Bíblica 1, me recuerdo, la profesora llegó y dijo que cuando Dios hizo al hombre, ya el hombre existía. Ojo. Que la palabra polvo, la Biblia dice que Dios del polvo diseñó al hombre, pero que la palabra polvo realmente lo que hablaba era de materia en desorden. Entonces, que el hombre era un mico, un chimpancé con rasgos humanoides, que Dios lo cogió, lo enderezó, lo murió, lo modificó y fabricó el hombre que somos hoy en día. O sea que Charles Darwin es más poderoso que Dios. Y yo recuerdo que yo le dije al hermano, venga, pero la Biblia no dice eso. ¿Usted acepta eso o usted se va de aquí? Y yo me fui. Porque a mí la Biblia, lo que me habían enseñado cuando me convertí, en la iglesia donde me congregué, y que nuestro Dios es creador. Dios no le emparapeta, Dios no le ayuda a Charles Darwin a hacer las cosas mejor. Pero todo esto es parte del tentáculo del dominionismo o el consumismo para poder
adulterar el verdadero mensaje del Evangelio. El verdadero mensaje del Evangelio es uno solo. Hermana Delma, usted lo decía que era. Hermana Yaga, ya no hablábamos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Si Jesús estuviera en este momento en la tierra, estuviera predicando el mismo mensaje, ¿qué diría Jesús? Arrepentido y convertido. Que el reino de Dios se ha acercado. Ya no dice está cerca. Era lo que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista, como Heraldo, Juan el Bautista le hizo el novio a Jesús. Y Juan el Bautista le predicaba. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se aproxima, está cerca. Jesús dice, arrepiéntase y conviértanse, porque el reino de los cielos ahora se ha acercado a ustedes. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio no es para que nos vaya bien. El Evangelio no es para que tengamos más dinero que otros. El Evangelio no es para conseguir la mejor esposa o el mejor esposo. El Evangelio no es para decirte la casa esta no te sirve mejor aquella. No, el Evangelio simplemente anuncia al hombre, a la humanidad, que hay esperanza de vida a pesar de estar perdido en el pecado. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse y conviértanse. No les digo más nada. Jesús no prometió beca, Jesús no prometió carros último modelo, Jesús no prometió esposas lindas, Jesús no prometió esposos bellos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Si usted viene a Cristo, usted tiene acceso al reino de los cielos. Que en el proceso tener a un Dios todopoderoso a nuestro favor y peleando a favor de nosotros contra el sistema espiritual que maneja el mundo implica que habrán bendiciones que incluso ni hemos pedido ni hemos esperado que Dios prepare para nosotros. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado, cosas que a nadie se le ha ocurrido, son las que Dios ha preparado para los que Dios. Y el consumismo distorsionó el Evangelio, pero lo empezó a distorsionar desde donde se enseñaba supuestamente los fundamentos del Evangelio. Y convirtieron a Jesús en un mercader que a cambio de dinero, que a cambio de casas, que a cambio de votos, que a cambio de carros, que a cambio de empleo, te da la salvación. Y la salvación es por gracia. Es gratuita. Pero fíjate que este objetivo del Concilio Vaticano II se logró. Lograron entrar a los institutos bíblicos evangélicos para traer una supuesta nueva revelación y dañar desde adentro el verdadero mensaje del Evangelio. El segundo objetivo era infiltrarse directamente en las iglesias evangélicas. ¿Qué tal? Hoy por hoy, si uno nos trae a un predicador de renombre que pone calzas de oro, no entiendo para qué, porque al final igual se van a quedar allí el día que nos morimos, que no ofrece que caiga escarcha de oro del cielo, que no ofrezca que van a correr ríos de aceite, que no ha levantado a 300 muertos, que no ha profetizado 400 locuras. La gente no viene a las iglesias. Hoy, la iglesia cristiana en Barranquilla, hoy, domingo 23 de febrero, todas están iguales a causa del efecto Shakira y del efecto Guayerna. Las sillas vacías que vemos hoy son los cristianos carnavaleros, los que fueron a honrar a Chucky, los que fueron a honrar a Momo. Pero merecieron un guayabao. Por eso no es atractivo ir a recibir una palabra, porque lo espiritual, a través del consumismo, ha sido puesto en poca estima.
Yo hubiera publicado en la invitación que hice al servicio de ayer, de hoy, perdón. Mañana viene el apóstol Carlos Consuelo O'Higgins, le cambiamos el segundo apellido, usado en prodigios y señales. Cuando él predica, caen billetes de $100 del techo. Cuando él predica, la gente se rejuvenece 30 años. Las arrugas se van. Ya se que hasta los borrachos hubieran venido al servicio. Porque hay una motivación material. Porque el consumismo gobierna la iglesia. Y al lograr infiltrar la iglesia, infiltraron primero los institutos bíblicos, luego infiltran directamente a la iglesia. ¿Cómo? Es que el hermano Germán va a un instituto bíblico a capacitarse porque tiene llamado pastoral, ¿cierto, hermano? Y la doctrina que recibe en el instituto bíblico, ¿a dónde la vas a repartir tú? Aquí. Por eso es cuidadoso a quien le entregamos el micrófono para llevar un mensaje a la iglesia. Por eso debemos ser celosos, porque hay tanta doctrina de basura moviéndose dentro de los púlpitos, teniendo a la gente emocionada, pero no convertida. Engañándolos. Pero al final, ¿por qué usted le engaña? A la carne le gusta que le digan, no importa que estés pecando, no importa que estés fallando, Dios te ama. Y Dios me ama, yo lo sé. Pero si estoy pecando, la Biblia dice que la paga del pecado no es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que la paga del pecado es? ¿Qué? Muerte. Pero esos son mensajes no atractivos en este tiempo. Y nos damos cuenta que sin duda ha sido todo un plan dirigido y respaldado por el espíritu del anticristo y le ha dado resultados. Hoy por hoy usted va a una mega iglesia neopentecostal con la Biblia bajo el brazo, usted lo miran como bicho raro, porque a nadie le interesa confrontar lo que le están diciendo con lo que la Biblia dice, sino simplemente, como está escrito, tienen comezón de oír. ¿Por qué? Porque han puesto en poco el mensaje de Jesús, porque el consumismo les ha dicho que lo gratis no sirve. Usted no se da cuenta, en la fecha de cumpleaños, la gente va y busca, el que cumpleaños le llegan los regalos, empieza a buscar primero los sobres, si es un universo, porque los sobres están, pero aquel que lo quiere y no tenía plata ni tenía, y le regaló un pañuelo, ese pañuelo termina tirado por allí en un mundo. Así hemos convertido el evangelio dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se ha cambiado el chip que tenía la iglesia primitiva por un chip de supuesto modernismo, donde la teología está por encima del Espíritu Santo, porque esa es la realidad, donde los movimientos postmodernos dentro de la iglesia han quitado a Cristo del púlpito, han quitado a Jesús como el centro de la predicación y han puesto la doctrina y la filosofía de una serie de hombres y mujeres que al final están siendo guiados por Satanás y no por el Espíritu Santo. Porque si yo saco a Cristo del eje de nuestra predicación, yo no estoy edificando la iglesia conforme al propósito que el Espíritu Santo vino a la tierra. La Biblia dice
que el Espíritu Santo vino a convencer al hombre de juicio, justicia y pecado. Si yo saco el mensaje de Cristo para predicar motivaciones, emociones, profecías falsas, promesas de hombre, yo he sacado a Cristo, no es el Espíritu Santo, es otro espíritu diferente el que está distrayendo al oyente, porque a Satanás no le conviene ni le interesa que usted entienda que Jesús y solo en Él hay salvación. En este contexto, en ese contexto espiritual se entiende por qué de un momento a otro, y yo le aseguro que más de uno de los que estamos aquí, de los que estamos conectados, conocen de circunstancias similares. Yo he conocido congregaciones que en su momento eran sana doctrina y hoy ya están pintadas las paredes de negro, ya tienen luces de discoteca, ya tienen hielo seco, ya tienen coristas, porque eso de danzarina ya no aplica para nosotros. Coristas, tienen coristas aquí adelante para distraer a la gente y han convertido la iglesia de Cristo en una cristoteca. Y un cabezón allí prometiendo casas, maridos, mujeres, operaciones, cirugías, siliconas, plata sin trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Allí me publicaron un mensaje ahorita que decía: cuando Cristo venga los va a llamar a ustedes a juicio por preocuparse por tener un templo lujoso y no repartir el dinero con los necesitados. De verdad que cuando la gente habla sin conocer, dice cada estupidez y cada locura. Porque la gente considera que si usted se pone un vestidito limpio o una camisa bien lavada, es porque usted quiere plata. Eso es consumismo. Eso es consumismo. El pastor tiene la vida hecha. Allá vive que está dando 4 la costilla de mi invierno. ¿Cuál es mi? ¿Cuál vida hecha? Si usted llega a la casa a visitar sin avisar, me encontrará siempre ropa de trabajo, porque mi trabajo, mi frente de trabajo, lo tengo en mi casa, porque yo tengo claro lo que la Biblia enseña. Si yo no trabajo, no como. A mí nadie me llama, entre otras cosas, a mí nadie me llama a preguntarme: pastor, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo hizo este mes para comer? A mí nadie me llama para eso. No, porque es que esa es obligación del pastor preguntarle a la oveja. La oveja no tiene ningún compromiso, por eso es que van yendo. Porque hemos perdido identidad, hemos perdido amor. Mire, una de las exhortaciones que Jesús le hace a la iglesia en el mensaje a las 7 iglesias es haber perdido el primer amor. Hermana Yaque, vamos a poner a la hermana Yaque aquí de gente. Discúlpeme. Su primer novio, ¿a los cuántos años fue? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Hugo. Aunque no se le ha olvidado. A usted no se le ha olvidado. Y se casó y se divorció. Pero a usted no se le ha olvidado que su primer amor se llamó Hugo. Jesús le dice a la iglesia: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Nuestro primer amor se llama Jesucristo. Y la iglesia se olvidó de Jesucristo. Eso es lo que está hablando. No está hablando de acuérdate de cuando llorabas en su presencia. Si yo lloraba en la presencia de Cristo por amor a Él, entonces nunca lo voy a abandonar. Nunca voy a hacer cosas que no me agraden. Nunca le voy a dar la espalda porque lloraba en su presencia, porque lo amo. ¿Cómo se llama tu primer novio de Dios? No fue Carlos. ¿Cómo?
acuerdas? Hoy en día tienes 35 y te acuerdas de cuando. Y nosotros podemos hacer este ejercicio y todo el mundo se va a acordar de quién fue tu primera novia. Oh, es Germán. Karen, caramba, cuando no se Karen quiere decir que la lista es larga. Me asusta. Como decía el difunto Juan Carlos Corto, mi héroe. Mira, es eso. Poniéndole un poco de homogeneidad al asunto. A nosotros no se nos olvida quién fue el primer amor o la primera novia. Pero a la iglesia se le olvidó que tiene novio. Se llama Jesús. Si usted se da cuenta, es la novia de Jesús hasta las bodas del Cordero, que no se han dado. Pero esta novia llamada Iglesia de Cristo, compuesta por hombres y mujeres, le dio la espalda a su novio para caer en adulterio con otros dioses, con otras cosas, con otros sistemas, obviando que este novio llamado Jesús lo ha dado todo por nosotros. Pero esto tiene una raíz y no es la excusa. Porque cuando yo encuentro la respuesta al problema, si yo sigo en el problema, yo estoy mal. Si usted le dice, si usted le da dolor de cabeza cada vez, no voy a mencionarla porque ella no produce nada. Cada vez que usted toma chocolate, le da dolor de cabeza y va donde el médico y el médico lo coge y le dice, ven acá, usted hay que tomar un último día chocolate y cuando le da dolor de cabeza, no tome más chocolate. Pero si usted insiste en tomar chocolate, la culpa no es del médico, la culpa no es del chocolate, la culpa es suya. Porque nosotros como seres humanos nunca queremos dar nuestro brazo a conocer. Y si es mujer, más difícil. Pastor, está siendo misógino, machista. No. El hombre pide perdón así no haya hecho nada. La mujer así lo haya hecho todo. Está de brazos cruzados esperando que el que no es culpable venga a decir perdón. No debiera ser así. Porque en los roles bíblicos, cada vez que comete un error, debe atreverse a decirle al otro sin sentir que está perdiendo ni autoridad ni posición. Perdóname. ¿Tú sabes lo que restaura una familia? Donde hay problemas de pareja. Que si el hombre tiene culpa en lo que está pasando, diga perdón, yo no estoy bien. Porque la mujer admita que también tiene culpa en lo que está sucediendo. Eso restaura. Eso de arriba, mundo. Pero donde hay uno solo tratando de arar el barco, termina rompiéndose la vida. El anticristo está detrás de todo esto. El espíritu del anticristo, aclaramos, no el anticristo como persona. Recordemos que Juan habló en el año 66, 64, después de Cristo, que ya estaba en acción el ministerio de la iniquidad del anticristo. El espíritu del anticristo es movido por Satanás atacando a la iglesia de Cristo y haciéndonos creer que entre más tenemos, estamos mejor por Dios. Y entonces Pablo Escobar tiene un palco en el reino de los cielos. El hermano Pablo, no. Todavía hay dinero que no han podido encontrarlo de tanto que tuvo. Nos damos cuenta cómo congregaciones que manejaron la sana doctrina hoy decidieron abrazar la mentira, porque la mentira trae multitudes. ¿Pero qué tipo de multitudes? Hombres y mujeres engañados,
que no le han rendido su corazón a Cristo, que consideran que ese híbrido de mundo e iglesia, el mundo y cristianismo, es agradable delante de Dios, cuando el mismo Jesús dice: o eres tibio, o eres frío, o eres caliente, o eres frío, porque tibio te vomito de mi boca. Esa tibieza espiritual hoy es causada por el consumismo que ha sido introducido a la iglesia y que le ha dado para creer que todos los dones, las posiciones espirituales, el llamamiento, la salvación, tienen un precio tangible. Y resulta que no se les ocurre investigar y darse cuenta que esto no es nuevo. En el siglo III después de Cristo, un hombre llamado Orígenes de Alejandría fue el que promulgó la idea del dominionismo, de que lo espiritual se puede acceder con fuerzas humanas. La estrategia de tomar textos bíblicos y torcerlos es parte del lenguaje con el que el dominionismo ha logrado seducir las almas. Una palabra que puede ser torcida facilita. Alguien que le diga un texto bíblico. Ayer estábamos hablando, Pablo le habla a la iglesia de Efeso y le dice: todos son hijos de Dios. Y resulta que en Juan 1:12 dice: los que creen en el nombre de Jesús, estos son hechos hijos de Dios. Cuando yo digo todo el mundo es hijo de Dios, yo estoy hablando, estoy siendo tan incluyente que incluyo en el cuerpo de Cristo, que debe ser santo, incluyo los pecadores, los incrédulos, los ateos, los apóstatas. Y resulta que no es así. Pablo estaba hablando a la iglesia de Efeso y le decía: todos son hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús. Yo no soy hijo de Dios si yo no creo en Jesús. Y yo no soy hermano de Jesús si yo no vivo como vivió Jesús. Y no se trata de que no, bueno, entonces vamos a ponernos una túnica y vamos a caminar las calles, vamos a buscar 12 discípulos. Aquí veo 3, yo no sé si me copien. Yo estoy dispuesto a renunciar a trabajo mañana acá. Jessica, estamos de acuerdo que renuncie y se vaya a caminar las calles de la República conmigo. Hermano, renunciarías a tu trabajo. Oscar, no pintes más. Renuncia a todo, vamos a caminar las calles y vamos a andar. Nos faltaría buscar 9 más. No estamos en el camino. No es eso lo que está diciendo la Biblia. La Biblia nos está diciendo que vivir al estilo de Cristo es vivir sujeto al Padre, sujeto a la voluntad de Dios, sujeto a la palabra de Dios. Pero note que esto que yo declaro, yo decreto, yo confieso, peor, yo ordeno, yo reclamo, yo me empodero, etcétera, son frases propias de este movimiento que abiertamente es satánico. Mire, yo he visto videos que a mí yo digo: pero ¿cómo? Nosotros no ignoramos la situación que están viviendo nuestros hermanos en Venezuela. Escasez, hambre, persecución. Pero yo no consigo que en un país que está en esa condición ver una mega iglesia de la prosperidad hasta el cuello de gente. La mejor pinta, las mejores marcas, Ipsan, Lorán, de cuanta locura. Yo digo: ¿de dónde? Si no hay. Pero resulta que mientras el corazón del hombre no sea mudado al corazón de Cristo, buscará querer tener las cosas con poco esfuerzo.
engañados y engañando, presumiendo que porque yo diga, yo declaro que este local es mío, yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Eso es mentira. Este local tiene dueño, tiene un propietario, tiene una escritura que dice que es de él. Yo voy a reclamar. Cuando la iglesia estaba en el 84, con nosotros se congregó un personaje bien particular. Un día ella pasó, escuchó las alabanzas y entró y subió a los 4 pisos donde estaba la iglesia y se quedó con nosotros. Pero yo estaba predicando y de repente yo decía, porque la Biblia enseña, Dios peleará por nosotros, ustedes estarán tranquilos. Y ella se levantaba. Yo le arrebato la promesa. Si nadie la cogió, yo sí la agarro. Y se levantaba y brincaba y decía, no la agarro. Estamos de acuerdo que era. Y todo lo que ella hablaba era dinero, dinero, dinero. Y un día casi me pegan un tiro por culpa de esta señora. Ella vino donde mi esposa y dijo, mi socio se murió. Hermana Debbie, para que el pastor me acompañe a Maicao a hablar con la esposa del socio y poner las cuentas en orden. Mi esposa me dijo, no, la hermana fulana, para que vaya con ella, que ella paga todo, transporte. Bueno, vamos. A las 10 de la noche me llaman y me dice, usted no tiene 300,000 pesos con transporte. No, yo no tengo. Pero yo lo consigo, pero nos vamos a las 6 de la mañana. Y llego a Maicao. El supuesto socio era un tipo musulmán. Y el día de llorar de las mujeres era el día que nosotros llegamos allá. Los hombres no podían estar a donde estaban mirando a los sitios. Ella llega conmigo, yo soy fulana de tal, y él es mi pastor. Él sabe del negocio que yo tenía. Ahí es donde yo empiezo a analizar. ¿Qué pasa? Aquí está pasando algo. Y llamó al hijo, y llamó a la viuda, y le dijo, mire, su esposo era mi socio. Yo le voy a dar a ustedes 17 millones de pesos, pero el negocio se queda conmigo. Porque yo soy la dueña del resto. Y es cuando explota el hijo y explota el otro. Y le dice el otro, ¿cuál socio? Si él nunca tuvo sociedad con nadie. Y esta misma persona, a la vuelta de donde vivíamos, había una casa que se hizo famosa en Barranquilla, Casablanca. Y ella me decía, usted no tiene fe. ¿Por qué? Esa casa blanca que está ahí a la vuelta, a mí Dios me mostró que es suya. A mí no. Vaya y pasa y pise, mira, yo la declaro, yo la decreto para mí, yo la reclamo. Yo digo, pero la Biblia no me enseña eso. Usted no tiene fe. Esa casa, cogió la SAE y la agarró porque en esa casa sabemos que hicieron 1000 ilícitos, se compraron motos, se traficó con personas. Eso es todo. Una actitud de esa, y ella decía que era la creyente más cristiana del mundo, y usted la veía con las lágrimas en los ojos en alabanza. A Dios no lo impresionamos con lo que pretendemos mostrar externamente. A Dios le impresiona un corazón rendido delante de Él. Porque eso es producto del consumismo introducido a la iglesia, del dominionismo o reino ahora. Cuando le digan, oye, tú sabes, has escuchado acerca del Kingdom Now, que es el reino ahora. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí en este mundo es donde tenemos que reinar, es aquí y es ahora, y usted decreta y usted declara y usted quiere como sea. Yo declaro, mamá de Margaret, que ahora le va a caer un maletín con 10 millones de dólares. El 10% pagado. Si así fuera, nadie trabajaría. Pero a la gente le gusta escucharlo. Porque alimenta algo que no han crucificado en la cruz de Cristo.
Por eso la gente acude en masa. Por eso van allá y hacen fila para que le digan el secretico allí en la 44 con 69. Allí usted entra y enseguida viene y le dice, mira, ¿qué dijo? Te doy otra profecía. Te la di en lenguas. Recibe. Es mentira. El Espíritu Santo es multiforme. No es uniforme. Yo no puedo pretender que el ministerio se caracterice porque aquí está tal don. Porque entonces estoy mal. Se supone que cada creyente que entra a esta congregación tiene un don, tiene un carisma, es la palabra griega para don. Y que cuando nosotros nos juntamos, el don del uno con el don del otro se activa. Y entonces dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una congregación sana, puede haber lengua, puede haber palabras de ciencia, puede haber sanidades, puede haber discernimiento de espíritu. Pero no, esta es la iglesia donde solo se profetiza. Esta es la iglesia donde todo el mundo sale millonario cuando entra. Díganme cuál. ¿No está allá? Sí, es verdad. Pero es mentira. Mi esposa y yo conocemos un caso patético de un jovencito que vive en fornicación con la que tiene su niño. Y él me dice cuando escucha las prédicas de la iglesia, termina palabra, pastor, wow, esa palabra me llegó. Te invito el domingo. No puedo. ¿Por qué? Porque me toca cuidar el parqueadero de la iglesia. ¿Cómo? Sí, yo le sirvo al Señor cuidando el parqueadero. Pero al Señor. Porque si llega el Señor Rubén, que es el pastor, le está sirviendo a Rubén, no le está sirviendo a Cristo. Yo le digo, ven acá, ¿y cómo te alimentas tú espiritualmente? No, los días que me toca cuidar el parqueadero, yo no puedo estar en el templo. Mi sitio es el parqueadero. ¿Se imagina ustedes? Entonces, él se alimenta de lo que predicamos aquí, pero él no puede venir aquí. ¿Por qué? Porque cuando él va allá va el doctor fulano de tal, la doctora fulana de tal, el médico, el ingeniero, el político, para ver si de repente, rozándose con el político, se le va a meter algo en la plata del de al lado. Esa es la mentira que el dominionismo y el consumismo le han metido en la cabeza a la gente, obviando que desde que lo conozco tiene el mismo trabajo. Yo quisiera ser el dueño de 10 galerías, pero ¿por qué no las tengo? Porque lo que Dios me provee estrictamente alcanza para cubrir las necesidades de mi hogar. No puedo inventar, me voy con banco a hacer un préstamo de 500 millones de pesos para montar 5 galerías. ¿Cómo voy a pagar esto? Si la Biblia dice que el hombre sabio, antes de construir una casa, se sienta y calcula. Yo no puedo andar haciendo locura y que Dios me mostró que mañana me pare en la esquina y grite para que me caiga plata. Eso no es bíblico, eso no está por ninguna parte. Dios no muestra eso. Dios me habló, hermano, y me dijo que ahora que llegue a tu casa, primero que pase le regale la moto. Porque Él te va a regalar un Kia Picanto 2025. Algo para él. Cosas así, son las que la gente quiere oír, aunque en el fondo sepan que son mentiras, pero le alimentan la emoción y le alimentan el ego. Hasta ahora está en la introducción del mensaje, porque era necesario mirar el contexto histórico, el contexto espiritual, el contexto teológico de todo esto, para llegar al centro de este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Óyelo. Se predica ahorita.
Primera de Corintios 6:20. ¿Ya lo tenemos? Porque han sido comprados por un precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nosotros somos una mercancía espiritual en el reino de los cielos. Somos la mercancía que Dios quiere tener siempre cerca. Y por esa mercancía Dios pagó un precio demasiado alto para alcanzarlo. En Efesios 2:8 dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Dice el versículo 9: no por obra, para que nadie se gloríe, porque dice el versículo 10: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Buenas obras, te aclaro, no es porque tú eres bueno y haces cosas buenas. Las buenas obras para que andemos en ellas, está hablando de las obras de Él, de los propósitos de Él, de los caminos de Él, de la voluntad de Él. ¿Por qué crees que la Biblia dice que la voluntad de Dios era agradable y perfecta? Porque la nuestra está viciada. La nuestra camina por ojo, por vista. La nuestra es influenciada por lo que oye. La nuestra es influenciada por lo que toca. La nuestra es influenciada por lo que le ofrece. La voluntad de Dios no está viciada. Y todo lo que Él hace, quita, pone o mueve en nosotros, siempre, como dice Jeremías, es teniendo pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Primera de Corintios 6:20 nos lleva a una palabrita que prediqué en algún momento hace como 3 años, que es una palabrita griega que se llama lutró, con doble O. Lutró es la palabra griega para referirse al acto, al hecho de comprar un esclavo. Recordemos que en ese momento vendían los esclavos, había mercado de esclavos. Comprar un esclavo en el mercado de esclavos y luego romper los grilletes, romper las cadenas y dejarlo ir. Cuando Pablo le dice a la iglesia que fuimos comprados con precio, está hablando de la sangre derramada por Jesús para que nuestros grilletes, nuestras cadenas fueran rotas. Él nos compra, nos hace libres y nos suelta, porque no nos obliga incluso ni a seguirlo. Jesús no nos está obligando a seguirlo. Jesús dice a la iglesia: de aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Le está hablando a la iglesia, no al mundo, y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Le está hablando a la iglesia precisamente de la Odisea, que tipifica la iglesia que cree que con dinero todo se compra, que cree que el materialismo es la moneda de cambio del reino de los cielos. La moneda de cambio del reino de los cielos se llama obediencia, se llama humildad. Estos 2 versículos destruyen el consumismo, quitan la autoridad de la teología del dominionismo, porque nos hacen entender que Dios no es simplemente cosas materiales, sino que está interesado en algo que nosotros muchas veces hemos puesto en poca estima: nuestra alma, nuestra vida a la eternidad. Mateo 16:26 dice Jesús: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto pagaría tú? ¿Cuánto podríamos pagar nosotros por nuestra alma y que ese precio justificara un acceso al reino de los cielos? La falsa doctrina del dominionismo enseña que usted puede reclamarle a Dios X o Y cosas, que usted puede ordenar que Dios le dé o haga tal cosa. Pero son puras mentiras que al final algunos afanados, afligidos, han preferido creer. Todo esto del consumismo y del dominionismo sirve para hacernos entender algo que nos cuesta trabajo aceptar. Y es que el materialismo no es parte del lenguaje de Dios. Dios sabe de qué tenemos necesidad, está escrito. En Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios, busca al que te justifica delante de Él, Jesucristo. Y todas tus necesidades serán añadidas. ¿Cómo? Él verá, Él hará, Él sorprende al que está dispuesto a dejarse sorprender. Que ese es el problema de la lógica. La teología es buena, sí, pero si la teología no va acompañada del Espíritu Santo, no sirve. Porque nos lleva a vivir un evangelio a medias, un evangelio lógico, un evangelio en el cual lo sobrenatural de Dios no encaja, en el cual los milagros no existen, en el cual la lógica gobierna al Espíritu. Y eso es mentira. Lo más tremendo es que esto se contagia, esto se pega como si fuera varicela. Porque la gente prefiere creer en lo que ve y no confiar en lo que no ve. El consumismo ha hecho demasiado daño a los creyentes del siglo XXI. Y los seguidores de la doctrina de la prosperidad solo se enfoquen meramente en lo material. Esto nos lleva a que se ha subvalorado el sacrificio de Jesús y teniendo en poco la salvación del alma. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 al 8 dice: allá pues, Filipenses 2, 5 al 8. Allá pueden ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A Jesús no lo afectó el consumismo, a Jesús no le afectó el ego, a Jesús no le movió aquello que el diablo le ofreció. Mateo capítulo 4 versículo 11 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí llegó el tentador Satanás a ofrecerle los reinos de la tierra, a pedirle que hiciera magia, a ofrecerle la gloria del mundo. El diablo es bruto, porque estaba viendo al hombre que estaba allí en el desierto. No estaba viendo al Cristo que ya estaba unido por el Padre. Por eso, creyendo que era simplemente el hombre, se atreve a tentarlo con algo que a nosotros hoy sí nos mueve el piso. Voy a hacer un comentario aquí. Shakiré. No sé cuántos han visto los videos de los supuestos 10 mandamientos de la loba. Búsquenlos.
esposa me hizo caer en cuenta algo. ¿Por qué se tiene que meter con las cosas de Dios? ¿Por qué ese afán? Métase con lo que quiera. Pero ¿por qué tiene que tomar las cosas de Dios para burlarse de ellas? Porque lo que opera en ella no es el Espíritu Santo de Dios. Y ha promovido, Shakira Mebarak, ha promovido un movimiento, es lo que está haciendo ella, de mujeres que han vivido experiencias dolorosas y fracasos, pero que no estén dispuestas a sanar su corazón. ¿Por qué? Porque yo estuve leyendo los famosos 10 mandamientos y lo que incitan es a la anarquía, a la rebeldía, a la promiscuidad, al antagonismo, a mirar al hombre como enemigo. Y el hombre no es enemigo de la mujer. Dios diseñó al ser humano para vivir en complemento el uno con el otro, no en competencia. Ella es la culpable de sus malas decisiones, sus relaciones fallidas con Antonio de la Rúa, sus relaciones fallidas con el actor, ¿cómo se llama? Osvaldo Ríos, sus relaciones fallidas con el uno, su relación fallida con Piqué, simplemente son la consecuencia de malas decisiones influenciadas por el consumismo. Y ha fabricado de su fracaso una doctrina que ya abiertamente la expone al mundo diciendo los 10 mandamientos de la Yo vi las entrevistas que hacían a hombres, oye, que hace un hombre que se valore y que se respete diciendo, yo soy seguidor, yo soy fan de Shakira. Ese serio, vaya trabajando. Madure. Pero esto es un ataque espiritual contra la iglesia, contra tu fe y contra mi fe. Porque ella cree, lo que está en ella cree que está por encima de Cristo. Y con Dios no se puede. Y quiere un hermano que es creyente, que me imagino que tiene la rodilla raspada de tanto orar y de ver cómo se hunde más y más y más en la oscuridad, porque al final son decisiones personales. Y la iglesia, ejemplo como el de esta pobre mujer. Ayer veía un sketch de alguien que sacaba cuentas cuánto se está ganando por cada concierto en promedio. Libre, 7,5 millones de dólares. Libre en Colombia. En Perú. ¿Cuántos conciertos son? Multiplíquenlo por 100. A costillas de la ignorancia y a costillas del dolor reprimido de una cantidad de mujeres que en vez de buscar a Cristo como Salvador y Sanador, se refugian en ella, viéndola como un referente de su dolencia. Por eso el mensaje de que las mujeres no lloran, sino facturan, es puro y mero consumismo, dominionismo, satanismo. Alguien tiene que atreverse a decirlo. Yo no estoy hablando mal de ella, estoy hablando de sus acciones. Ella tiene que arrepentirse y convertirse si quiere salvar su alma. Porque todas sus mansiones en Miami, todas sus mansiones en España, todas sus riquezas en Colombia, no le van a alcanzar para pagar un precio para que su alma no se condene en la eternidad. Y si alguno de los hermanos en Cristo que me están viendo, que son, ahora que subo el video a Facebook, son seguidores de Shakira y quieren eliminarme de su contacto, háganle. Porque usted tiene que seguir a Cristo. Usted no puede convertir a un hombre, a una mujer en tu ídolo. Tú no puedes colocar a tu hijo, tú no puedes colocar a tu vida por delante de Cristo. Tú no puedes colocar tu empleo, tú no puedes colocar tus posesiones por delante de Cristo. Porque cuando nosotros hacemos eso, entramos al terreno de Satanás. ¿Por qué cree que esto 23 dice no tendrá Dios el ajeno delante de mí? Porque la idolatría cierra las puertas del reino de los cielos.
mensaje de Jesús siempre fue el mismo: arrepentidos y convertidos. Y ese mensaje que hoy nosotros tenemos el deber de recuperar. Él y solo Él se constituye como el único precio válido en los cielos para la libertad de tu alma. Definitivamente es necesario entender dónde nos hemos estado equivocando. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros, por ustedes, por mí, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se condenó a sí mismo para que Dios juzgara nuestros pecados en él y no en nosotros. ¿Cuánto pagarías tú por eso? No hay nada material en el mundo que pueda alcanzar para pagar por la salvación de tu alma. No hay nada que podamos hacer que alcance para convencer a Dios de que tiene que salvarnos por obligación. La salvación es gratuita, la salvación es por gracia, y no hay nada que yo haga, que yo añada, que yo coloque o que yo quite para que mi salvación sea más importante que la de otros. ¿Cuánto pagaría? No hay riquezas en la tierra. Juntemos el dinero de Donald Trump, juntemos el dinero de Elon Musk, juntemos el dinero de Shakira, juntemos el dinero de Bill Gates, juntemos el dinero de Biden, juntemos el dinero de Kamala Harris, juntemos el dinero de toda élite esta de Hollywood, y no alcanza para pagar por la salvación de un alma. Porque la salvación de un alma solo se conquista gracias al precio que pagó Jesús en la tierra, derramando su sangre en una cruz, muriendo en lugar de nosotros. Luchó, pagó el precio, nos liberó del mercado de esclavos del pecado y nos ha hecho libres. Cuán agradecidos debiéramos estar con todo esto y no utilizar el primer conflicto, el primer problema, la primera escasez, la primera circunstancia que se nos venga como justificación para darle la espalda a Cristo. Su misericordia es renovada todos los días. Y sabes que a pesar de las situaciones que puedan estar viviendo, su amor inagotable está dispuesto para nosotros. Y no nos está exigiendo más nada que simplemente abrir nuestro corazón y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por esa misericordia inagotable de Él. No nos está exigiendo más de lo que ya Jesús hizo por nosotros. No nos está cuestionando, está amando, y nos está llamando a una intimidad con Él. Cierra tus ojos aquí en el espacio. Recuerda, iglesia, que cuando tienes intimidad con Él,
la avaricia se va, la soberbia se va. Nuestras vidas son transformadas desde nuestro interior por su presencia. El temor se va, la depresión se va, la tristeza, el desánimo se va, porque en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Quién sabe por todo lo que tú has estado pasando? Dios conoce tus momentos de enojo, tus momentos de frustración. Dios conoce los momentos en que has dicho no puedo más, en los momentos en que has dicho no creo que pueda seguir adelante con todo esto. Dios lo conoce. Y Él ha enviado a su Espíritu Santo para decirte: en mí eres más que vencedor, en mí eres más que vencedora. Por tanto, no digas que no puedes. Abre tu corazón delante de Dios y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo me rindo a ti. Yo te rindo mis frustraciones, yo te rindo mi pasado, ese pasado que insiste en golpearme, que insiste en dañarme, que insiste en decirme que no voy a poder librarme de él. Yo te entrego ese pasado. Yo te entrego mis debilidades. Yo te entrego mis angustias en el nombre poderoso de Jesús. Yo te entrego mis temores. Yo te entrego mi familia. Yo te entrego mis hijos. En el nombre de Jesús. Yo te entrego mis necesidades económicas. Porque tu palabra enseña que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee todo aquello que tú y yo necesitamos. Hoy, Padre, te doy gracias por hablar a nuestra vida, por hablar a mi vida. Por lo menos yo agradezco, Señor, que a través de este mensaje has hablado a mi corazón. Y agradezco que tu Espíritu Santo pueda hablar al corazón de alguien que tiene necesidades de un cambio radical en su vida, que tiene necesidades de sanar su alma, que tiene necesidad de entender cuán valioso es, cuán valiosa es para ti su alma en el reino de los cielos. Te damos gracias y recibe toda la gloria y recibe toda la honra y recibe toda la alabanza, que tú te la mereces por la eternidad. Y gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por respaldarnos hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Que cada familia representada aquí hoy, que cada familia representada allí en esta transmisión que estamos haciendo, pueda percibir tu luz, pueda percibir tu amor, pueda percibir lo valioso que son para ti. Y que puedan entender que tú lo diste todo a cambio de alcanzarnos a nosotros. Que por tanto no vale la pena darte la espalda por personas, por circunstancias, por cosas, por codicia y por mentiras inventadas por el hombre, influenciados por las tinieblas. Toma nuestras vidas en tus manos, bendito Padre celestial, y glorifícate como solo tú lo puedes hacer, bendito Dios. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y antes de salir de esta transmisión, quiero darle gracias a Dios por su vida, por estar aquí con nosotros, por disponer
permanece con nosotros y crea que Dios hará. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿No le dice?